La entrevista de hoy. Son las 7 de la mañana ya con 13 minutos y ahora saludo con mucho gusto al periodista y activista Pedro Canché. Él pues fue liberado recientemente después de haber permanecido 272 días preso bajo el cargo de sabotaje, pero pues finalmente un juez le otorga el amparo y ordena su liberación inmediata. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Buenos días, saludos a tu auditorio Radionet. Pedro, pues Aquí platícanos estoy. de tu caso. ¿Por qué este cargo de sabotaje y se te tiene detenido por tanto tiempo? Y si no es por un amparo, pues no estarías libre. Así es, estuvimos detenidos por 9 meses, por 272 días, Sí, por cubrir un evento relacionado con protesta de los mayas contra la privatización del agua, ¿no? Entonces, esto fue algo que me mantuvo en prisión así nada más, así por sencillamente reportear, que fue algo totalmente injusto, pero pues ya estamos gozando de la libertad. pero nada más tú estuviste cubriendo ese evento. Así es. Lo que Entonces, sucede cuando son eventos en la ciudad de sí, este nivel, ahí en Quintana Roo la mayoría de la prensa sirve a la oficialidad, ¿no? No le damos voz a la disidencia, no le dan voz a las manifestaciones sociales, a las expresiones sociales. Y entonces a mí me llaman, ¿no? Siempre me buscan cuando la prensa local no cubre acontecimientos, cuando son censurables, ¿no? En la entidad. sí, Entonces a mí me buscan. Y entonces tengo que hacer lo que me gusta hacer, el periodismo. Y bien. entonces, por ejercer esto, de repente ya me involucré en un acto de sabotaje, ¿no? Lo cual es demasiado cruel para aplicarlo en un trabajo que estaba yo realizando. Claro. Pedro, y ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vas a hacer tú, pues con respecto a esto? Porque no creo que te quede nada más así, ¿no? Bueno, me gusta lo que cuando salí de la cárcel decía yo, pues vamos a reportear otra vez. Sí, No se me quitó no se me no me quitaron el ánimo de reportear, no me quitaron el ánimo de dejar de escribir, de jubilarme, de hacerme una jubilación prematura, sino al contrario, las situaciones que hay que seguir reporteando, eso lo traigo en las venas, el periodismo. Tengo 25 años aquí haciendo esta noble labor que es muy ingrata, ¿no? Porque es por gusto nada más. Es un don que traemos muchos y sobre todo que vivo en un lugar marginado en donde no se le da voz a los mayas, están marginados ahí en Cancún. Nosotros hablamos de Cancún y Quintana Roo tiene 425 kilómetros de playa hermosa y entiendo a los del DF que no pueden ir a la playa, ¿no? Entiendo que ellos no pueden ir a la playa porque están lejos, pero ahí con los mayas estamos a 35 kilómetros de la playa, pero muchos mayas mueren sin conocer el mar. El 95% de la población no conoce el mar, no tiene acceso a la belleza del Caribe, ¿no? Cuando nosotros somos los mayas caribeños, entonces es inédito que los mayas caribeños no tengamos acceso a las aguas cristalinas del Caribe. claro. Y cuando se puede ir a Tulum, que eso quedan a 100 kilómetros, o a Mahahual a 150, entonces suele haber discriminación de parte de todos esos predios de la playa, y ya están acaparados por el 70% por extranjeros y el 30% por inversionistas mexicanos. Entonces hay zonas que es muy difícil accesar y los pocos lugares de acceso pues no cuentan con los servicios sanitarios. O sea, en fin, vivimos una marginación, ¿no? Sí. Y Pedro, sí, tú estás lanzando un reto al gobernador Roberto Borge Angulo. así es. Cuando yo enteran que tengo una orden de una averiguación previa y luego un proceso ante un juez, yo tengo 45 años, yo no fumo, no tomo, nunca he pisado la cárcel, no tengo multa de tránsito,
alguna multa de tránsito. Entonces para mí esto me hela la sangre, ¿no? Y entonces Sí. reacciono y me enoja y entonces reto a debatir al gobernador, lo cual en un estado democrático pues esto debería normal. Si él fuera una persona asesorada, un estadista, pues no le hubiera costado nada aceptar un debate, ¿no? Pero en vez de eso me mandó a encarcelar. Los debates se tienen que hacer en el país. Yo pienso que si no nos atrevemos como mexicanos a alzar la voz y debatir contra todos, los debates lo que origina son ideas. Es como una matriz, da hijos, da ideas, y eso nos ayuda a que tengamos a que este país prospere, a que no se quede pues en la inmovilidad, ¿no? Que eso es lo que le pasa a México, muy inmovible, muy cada quien por su lado, un individualismo que nos está cegando a todos, a pesar de la corrupción y la impunidad que pues respiramos a diario, ¿no? En todos los estratos sociales y gubernamentales. Muy bien. Pedro, te saluda Gabriela Rey. Buenos días. Buenos días, Gabriela Rey. Pedro, excelente programa, ¿eh? Gracias, Pedro. ¿Y cuál es la situación de derechos humanos y de las asociaciones de protección a periodistas? ¿Tú qué has sentido en cuanto a apoyo, en cuanto a respaldo? Mira, te voy a decir que siento el respaldo de artículo 19 de tal manera que me siento, han hecho todo. Yo digo que voy a tener que darle vacaciones al artículo 19 porque han trabajado y siguen trabajando en esta situación. Ahora mismo igual los abogados están trabajando fuerte en esta situación. Aún tenemos mucho trecho por qué avanzar. Entonces he sentido mucho ese respaldo de la organización que defiende la libertad de expresión, que afortunadamente existe en el país. De lo contrario, pues estuviéramos en el limbo, estuviéramos en otras circunstancias muy pésimas, en una situación de pesadilla, ¿no? Okay. Oye, Pedro, y déjame entender, desde tu punto de vista, creo yo que lo que ahorita nos has platicado es que al momento de cubrir esta nota, el evento de los mayas contra la privatización del agua, lanzas también desde aquel principio el reto al debate al gobernador y por eso eres encarcelado. Así es, sí, el agua es un derecho fundamental. Claro. Así como el aire. Entonces, si algún día hubiera una guerra del agua, se diría que los mayas empezaron esa guerra. No una guerra violenta, no, sino una guerra de ideas, una guerra de ideología para no privatizar, para que no se nos gaste la economía y no se nos vaya la vida, el trabajo en el agua, ¿no? Okay. Entonces, cuando yo cubro este evento, lo que a mí me enoja es que los mayas habían aceptado retirarse del bloqueo de unas oficinas burocráticas que no tienen nada que ver con bombas de agua ni con cárcamos, sino una oficina administrativa. Entonces, cuando viene la represión y entonces golpean a nuestros compañeros mayas, cuando veo que golpean a unas niñas que nada tenían que ver, que pasaban por el parque, cuando veo que golpean a la gente, les causan exploraciones, los desalojan de una forma violenta, ¿no? Y enfrente de mis ojos. Yo estaba documentando videos, fotografías, desafortunadamente se me gastó la carga del celular, entonces ya no pude grabar todo esto. Entonces yo estuve viendo todo, fui testigo. Los antimotines pasaban conmigo, o sea, pasaban junto a mí, no me tocaron porque conocen que de mi labor periodística. Incluso ahí estaba la subprocuradora de justicia de la zona norte que que la trajeron, ¿no? Que vino a desalojar y a darle 10 minutos encabezando esto con el gerente de agua, Oye, Fernando pero discúlpame que te interrumpa, pero la situación es que tú retas al gobernador desde tu punto de vista, por eso te mandan a encarcelar y ahora en cuanto sales vuelves a poner el reto sobre la mesa. ¿Qué esperas que pase? Sí, porque no me gusta que golpeen a los mayas, porque fíjate, ahí en Quintana Roo toda la represión es hacia los mayas. No hemos visto que Roberto Borges Angulo vaya a golpear gente en Cozumel, en Isla Mujeres, en Cancún. Ahí son más
como que cuidan mucho eso. Entonces siempre los pobres, siempre son los que reciben los garrotazos, ¿no? Y entonces cuando esto pasa, en el sentido de justicia que tenemos todos, pues a mí se me despierta ese sentido de justicia y digo, pues no es posible que esto pase, ¿no? ¿Cómo Pero posible ¿qué que es la gente, diferente? ¿Qué es diferente, Pedro, que ahora no te vuelvan a mandar a la cárcel? ¿cómo? Es decir, la primera vez por lanzar el reto al debate fuiste encarcelado, ahora lo vuelves a hacer, ¿qué esperas que pase? ¿Cómo te estás protegiendo para que no suceda lo mismo? Lo que sucede es que la primera vez que cuando pasó esto, y entonces para mí el empezar a mandarle un video al gobernador fue algo que hice de calle, ¿no? Una grabación sin editar, así a la primera, ¿no? Estaba yo enojado con esta situación, pero la cual se podía resolver con un debate para demostrarles que los mayas no podemos estar recibiendo siempre marginación y garrotes, ¿no? Entonces ahora que salgo, pues obviamente es diferente, tengo el respaldo de artículo 19 y el respaldo de ustedes, los colegas periodistas. Entonces esto ya es un escenario diferente. Muy bien. En aquel tiempo pues estaba yo, por decirlo, solo con algunos colegas de Chetumal, que son poco los periodistas críticos y solidarios, los puedo contar con los dedos o quizás no me alcancen. Pero ahora pues el escenario se pasó a un escenario nacional e internacional, y entonces pues seguimos esperando que este debate se dé. Es algo que tenemos que ejercer todos, como dije hace un momento, en un Estado mexicano. Tenemos que hacer ese ejercicio democrático para que todos tengamos la oportunidad de decirle, por ejemplo, al presidente Peña Nieto, esto no me gusta o esto va, y esto es algo que los intelectuales de México han olvidado hacer. Los intelectuales de México se han olvidado de hacer propuestas al país. Sí, Por eso Pedro, el y país finalmente, está ¿sí está recibiendo apoyo de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Porque más bien te referiste a los periodistas, pero a derechos humanos, ¿sí están interviniendo? Me han llamado, me habló Rodrigo Juárez, conozco su función dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me ha llamado para invitarme un café ahora que estoy aquí en el DF. Entonces, y pues lo que ellos sacaron, la recomendación 13-2015, pues fue algo que no podían hacer menos, ¿no? Aunque pues yo no creo en los Santos Reyes, ni en Santa Claus, ni en nada de eso, ¿no? Sé que esto quedan en buenas intenciones, es más bien un apoyo moral. Bien. Entonces, Derechos Humanos pues ha hecho el respaldo por esta parte. Creo que el cambio de complacencia a Luis Raúl González pues ha sido diferente, y esto lo marca ahora, ¿no? Claro. Y qué bueno que apoyen sobre todo a los periodistas, a las personas que dan voz a los que no tienen voz. Muy bien, Pedro, pues te agradecemos que nos hayas tomado la llamada y estaremos pendientes de las acciones que emprendas y también de lo que pudiera ocurrir para reportarlo inmediatamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo como decía, esto no es algo que... La cárcel no es el prólogo prácticamente. Los capítulos empiezan a escribir ahora. Muy bien. Muy bien. Pedro, un abrazo fraternal desde el otro extremo de nuestro país. Saludos a todos. Muy buenos días.